Hola, hola, vamos a realizar estos ejercicios para despejar de pronto algunas dudas que hayan quedado. Estos son los mismos ejercicios que hicimos en el primer taller y dice de la siguiente manera. Las industrias RCM tienen 120 empleados, incluyendo 15 supervisores. ¿Cuál es la razón entre los supervisores y el resto de los empleados? Entonces sabemos que hay 20 empleados en esta empresa, incluyendo 15 supervisores. Los 15 supervisores están contenidos aquí en 120, porque dice incluyendo. ¿Ok? Entonces, para sacar el resto de los empleados, ya sabemos la razón entre los supervisores, ya sabemos que los supervisores son 15. Para sacar el resto de empleados tenemos que restar 120 entre 15, serían 105. Entonces la razón sería 15 porque menciona primero los supervisores. Que menciona primero siempre va de antecedente y el otro va de consecuente. Entonces, consecuente sería 105, ¿verdad? Hasta allí tenemos la razón, pero debemos simplificarla hasta su medida más baja o mínima. Entonces, podemos decir que 15 tiene tercera, que es 5, y 105 también tiene tercera, que es 35. Pero aún se puede simplificar más. Bueno, entonces, ambos tienen quinta. La quinta de 5 es 1, la quinta de 35 es 7, porque 7 por 5 da 35. Entonces, esta es su mínima expresión, que sería la opción B. ¿Ok? Ahora, para el otro ejercicio que dice el valor de X en la proporción, hay que hallar el valor de X en esta proporción. La manera más fácil es multiplicando estas dos expresiones. El primer consecuente con el segundo antecedente, que 4 por 30. Una manera fácil, pues, cuando es un número que tiene un 0 al lado, 30, 40, 50, es multiplicar este número por este, que da 4 por 3, 12, y le colocamos el 0. Da 120, 4 por 30 da 120. Esto lo dividimos entre el consecuente segundo, entre 6. Entonces decimos que 2 por 6 da 12. Colocamos el 0, bajamos el 0 aquí. Y este 0, como ya no tiene cómo multiplicarlo, lo colocamos acá. Entonces es 20. Así de sencillo. Esta es la manera fácil y directa de sacar ese resultado. Entonces aquí sería la opción que es 20. ¿Cómo lo podemos comprobar? 4 por 30 da 120. Y como X es 20, digamos que es 20, 20 por 6 da 120 también. Entonces nos tiene que dar el mismo valor. De esa manera lo podemos comprobar. Esta es la manera directa de hacerlo, sin complicaciones. ¿Ok? Entonces, multiplicamos este por este y lo dividimos por este, que da, este por este da 120, entre 6 da 20,
y podemos comprobarlo haciendo el cálculo 20 por 6 y 4 por 30 debe dar el mismo resultado. ¿Ok? Vamos, para la siguiente exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, solo que aquí la incógnita está invertida. Acá estaba aquí arribita en el primer ascendente y acá está en el segundo consecuente. Entonces, lo mismo. Multiplicamos estos dos y lo dividimos entre esto, entre este otro que queda. Multiplicamos entre lo que está en diagonal, los números que están en diagonal, y lo dividimos con el otro número que queda, que es diferente a la incógnita. Entonces decimos que 5 por 9 da 45, ¿verdad? Entre 2 2 por 2, 4, al 4, 0. Bajamos el 5. 2 por 2, 4 y queda 1. Ese 1 le colocamos un 0 para poder, y colocamos un puntico aquí. Entonces 5 por 2, 10 y nos da 0. Entonces, ¿cuál es la opción ahí? La D, 22.5. Así de sencillo. ¿Ok? Cuando nos quede un residuo debemos que dejarlo en 0 en este caso. Y para hacerlo colocamos un 0 al lado de ese residuo y colocamos un puntico porque ya ese sería decimal. ¿Ok? Para aclararles ese punto. Bueno, seguimos con el cuarto ejercicio. Dice, dos números están en razón 4 a 7 y el menor de ellos es 192. ¿Cuál es el otro número? Entonces, entre estas dos razones, o esta razón de estos dos números, el menor es 4. Entonces vamos a dividir, porque dice, el menor de ellos es 192. El menor, que es este, 192 entre 4. Entonces hacemos la división. Vamos a coger estos dos, 4 por 4, 16. Menos 19 nos da 3. Bajamos el 2. Y buscamos un número que multiplicado por 4 nos dé 32, que es 8. 8 por 4, 32. Nos queda 0. Entonces, sabemos que las partecitas están divididas en 48. Entonces, ese 48 lo multiplicamos por 7, que es la parte, el mayor. 48 por 7. Vamos a hacerlo rapidito. 48 por 7 que nos da 336. Esa multiplicación nos da 336, que es la opción C. ¿Por qué sacamos esta partecita? Porque es como si tuviéramos una torta con partecitas iguales. Partecitas iguales. Y esta persona tomó 4 partecitas y esta persona tomó 7 partecitas. Entonces, para saber
cada partecita cuánto equivale. En este caso buscamos 48, para saber cuánto equivalen las 7 partecitas de esta otra razón o expresión. Por eso lo sacamos entonces. Dos números que están en razón y 4 a 7 y el menor de ellos es 192. Identificamos cuál de los dos es menor y aquí miramos que es el 4, lo dividimos entre 4 y este resultado lo vamos a multiplicar por el mayor para buscar ese número. Entonces, en este caso, el número menor es 192, que es como si estuviera aquí, 192 sobre 336. Y lo podemos comprobar de la siguiente manera. 4 por 336 va a ser igual que 7 por 192 y pueden hacer allí la verificación. ¿Ok? Seguimos. Una inversión de 700.000 produce una ganancia de 42.000 en un año. ¿Qué ganancia producirá la misma tasa de interés una inversión de 450.000 durante el mismo tiempo? Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo con la calculadora para hacer más rapidez. Vamos a multiplicar esta expresión por esta expresión acá, la vamos a multiplicar. Luego la vamos a dividir por esta. Nos da 700.000 por 42.000 entre 450. Bueno, hacemos la multiplicación y la división y eso nos va a dar 27.000. Pueden verificar en su casa. Ahora pasamos a las 6. La pregunta 6 dice, 10 sastres confeccionan una cantidad fija de abrigos en 24 días de trabajo. ¿Cuántos días deberán trabajar 12 sastres igualmente eficientes para confeccionar la misma cantidad? Aquí, cuando tenemos estas expresiones así, debemos identificar si son magnitudes directamente proporcionadas o inversamente proporcionadas. En este caso, entre más sastre, menos días van a tener. Eso quiere decir inversamente proporcional. ¿Ok? Entonces, como ya sabemos que es inversamente proporcional, lo que tenemos que hacer es multiplicar 10 por 24 240, 10 por 24 es 240, entre 12. Por 2, 24, que al 24 0, bajamos el 0 y lo colocamos al lado, que nos da 20 días. ¿Ok? Debemos hacer eso. Para encontrar la constante, en este sentido es 10 por 24, 240. Esa va a ser la constante. Y para saber cuántos días se demoran 12 sastres, o sea, 2 sastres más que estos, lo vamos a dividir. Entonces, 12 sastres se demoran 20 días y 10 sastres se demoran 24 días. Entonces, podemos identificarlo de esta manera. 12 por 20 da 240. 10 por 24 da 240, que esa es nuestra constante. Aquí en la séptima dice, la rapidez de un automóvil es de 90 kilómetros por hora y demora 6 horas en recorrer cierta cantidad. Entonces, si es 90 kilómetros por hora, o sea, en una hora recorre 90 kilómetros, ¿cuánto recorrerá en 6 horas? Lo que tenemos que hacer es multiplicar 90 por 6 y nos da 540. 90 por 6 nos da
540 kilómetros. Entonces, ¿cuál fue esa distancia que recorrió este carro con una velocidad de 90 kilómetros por hora? 540 kilómetros recorrió. Entonces, ¿cómo nos dice la pregunta? ¿Cuántas horas demorará en recorrer la misma distancia otro automóvil con una rapidez de 120 kilómetros por hora? Aquí vamos a hacer la inversa, como ya sabemos. Acá no sabíamos la distancia, ya aquí la sabemos porque es la misma. Nos está diciendo que fue la misma distancia de 540 kilómetros. Lo que vamos a hacer es, para saber cuántas horas, vamos a dividir 540 entre 120. $540 entre 120 da 4.5. Entonces es la opción B. 540 entre 20 da 4.5. Así la resolvemos. La pregunta número 8, la última de esta serie, dice: 6 trabajadores de jornada completa se demoran 30 días en arreglar una casa. 6 trabajadores se demoran 30 días en arreglar una casa. Si la casa debe estar lista en 20 días, ¿cuántos trabajadores de jornada completa se necesitan? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá porque son magnitudes inversamente proporcionales. Entre una aumenta, la otra disminuye. Entre más trabajadores, menos días. Entonces hacemos lo mismo. 6 por 30. 180. 6 por 30, 180. 180. 6 por 3 es 18 y le colocamos el 0. Así puede ser más rápido. Entonces 6 por 30 da 180 y lo vamos a dividir entre 20. 180 viene siendo la constante inversamente proporcional. $180 entre 20 da 9. Es la opción D. ¿Cómo lo podemos comprobar? 6 por 30 da 120 y 9 por 20 da 6 por 30 da 180 y 20 por 9 da 180. Así lo podemos comprobar, que esas multiplicaciones nos den igual. ¿Ok? Un truquito, bueno, vamos a hacerlo, a darles un truquito aquí. Si están deprisa o algo así y tienen este tipo de preguntas con opciones de respuesta, que no tienen que hacer de pronto procedimiento o algo, van a multiplicar 6 por 30 que nos da 180 y van a multiplicar 20 por 4 da 80, 20 por 6 da esto, para saber por cuál expresión nos va a dar el mismo resultado que esta multiplicación de acá y así lo sacamos rapidito. Es un tic que les doy, pero si lo pueden hacer haciendo la división para que les dé también. Bueno, ahora voy a explicarles acerca de las magnitudes directamente proporcional y luego las inversamente proporcional en la tabla de magnitudes. En este sentido, vamos a mirar dos ejercicios. El primero, que este es directamente proporcional, que una aumenta y la otra también aumenta. Dice: en días de mucho calor, el dueño del kiosco vende botellas de agua mineral. La cantidad de dinero que recaudará dependerá del número de botellas que venda. Completa la siguiente tabla. Entonces, ya sabemos que el precio de una botella vale 500. ¿Cuánto costarán 2 botellas? Entonces, vamos a ir
multiplicando 2 por 500 da 1000, 5 por 500 da 2500, 8 por 500 da 4000, 12 por 500 da 6000, 17 por 500 da 8500, 24 por 500, 12.000, 48 por 500, 24.000. Entonces, mientras una aumenta, también la otra aumenta. Dos magnitudes que son directamente proporcional porque ambas aumentan. Y aquí en la gráfica es como si tuviéramos un plano cartesiano, 1,500, 2,1000 y así. Podemos poner los puntos donde corresponde 1,500, 2,1000, 5,2500, aquí, 8,4000, que quedaría como por aquí. Bueno, aquí en este caso pues no hay para colocarlos todos. Y podemos notar que es una línea recta y va en ascenso, así de sencillo. Aquí tenemos este ejercicio ya realizado. Este es fácil porque mientras uno aumenta, el otro también, y ya tenemos el precio unitario y solamente es multiplicar el precio unitario por los valores que queremos saber. Acá nos hacen una pregunta: ¿cuál es la razón entre el precio y el número de botellas de agua? Entonces va a ser la razón 500 a 1, o sea, una botella vale 500. ¿Cuál es la constante? La constante es 500 porque es el precio unitario. Y lo podemos comprobar dividiendo 1 entre 500, 2 entre 1000, 5 entre 2500, 8 entre 4000, nos va a dar siempre 500. Entonces esa va a ser la constante. La cantidad de dinero que recaudará y el número de botellas que venda son directamente proporcionales. Sí, son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque una aumenta y una magnitud aumenta y la otra también lo hace. Entonces, ¿cuánto costarán 6 botellas? Aquí en el cuadro no lo hay. Entonces aquí nos ponen a mirar cuánto cuestan 6 botellas. Simplemente tenemos que multiplicar 6 por 500, que nos dan 3000. Y también nos pregunta, y 33 botellas, 33 por 500, que nos da 16.500. Simplemente es multiplicar la constante por el número que nos están pidiendo y listo. Bueno, vamos con un ejercicio inversamente proporcional que también tiene una tabla. Entonces nos dice, como premio por el desempeño laboral, una empresa llevará a sus trabajadores de paseo a un lugar sorpresa. Lo único que se sabe es que viajando a 60 kilómetros, la duración del viaje será 4 horas. ¿A qué distancia está la empresa del lugar? Entonces, si ya sabemos que una hora son 60 kilómetros, ¿cuántos kilómetros serán 4 horas? 60 por 4. 6 por 4, 24, y le colocamos el 0. Entonces está a 240 kilómetros. Esta va a ser nuestra constante. Está a 240 kilómetros. ¿A qué distancia está? A 240. Completa la tabla que muestra la velocidad a la que puede viajar y el tiempo empleado en cada caso. Luego grafique la situación. Ya sabemos que la constante es 240. Es nuestra constante, está en 1.
Entonces vamos a ir dividiendo 240 entre 2, queda 120. 240 entre 4 da 60. Vamos a comprobar. 240 entre 4 da 60. Miren, 240 entre 4 da 60. Y aquí lo tenemos. Ya este está lleno para que nosotros podamos identificar. Bueno, entonces para saber este número podemos mirar que va como de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces sería 240 entre 6 para ver si da 40. Entonces aquí viene un 6. 240 entre 8 da 30. 240 entre 10 da 24. 240 entre 12 da 20. Podemos comprobarlo como multiplicando entre sí cada uno. Por ejemplo, 2 por 120, 240. Este que está hecho acá, 4 por 60 da 240. Y eso nos indica que esa es la constante inversamente proporcional. Y lo mismo que hicimos en el punto anterior, que es colocar en los gráficos. 1,240, que quedaría como por acá. Nos vamos a poner 2,120, que quedaría aquí. 4,60, que esta quedaría acá. 6,40. 6,40 queda como por aquí. 8,30 aquí. 10,24 quedaría como por acá. Y 12,20 quedaría como por aquí. Y podemos mirar que es una gráfica que va en descenso. En descenso, mientras que la otra iba en aumento, que es directamente proporcional. Esta, como es inversamente proporcional, va en descenso. ¿Listo? Hasta ahí. Estas dos expresiones de magnitudes directamente proporcional, que ambas aumentan, e inversamente proporcional, que en este caso que entre una aumenta, la otra disminuye. Bueno, por último quiero mostrarles estos dos ejercicios que encontramos en el libro de matemáticas. En su libro de matemáticas dice, la razón entre el peso de Diego y su padre es 2 a 5. Si sus pesos suman 105, ¿cuánto pesa cada uno? Entonces vamos a dividir 105 entre 5. 105 entre 5. Que nos da 21. Quedó por 5, 10, bajamos el 5 y 5 por 1, 5. Entonces nos da 21. Esto lo vamos a multiplicar por 2, 21 por 2, 2 por 2, 4 y 1 por 2, 2. Da 42. Entonces ya sabemos un peso que es este de acá. Entonces sabemos que Diego pesa 42 kilogramos. Entonces, ¿cuánto va a pesar su papá? Vamos a hacer la resta porque ya sabemos cuánto pesa uno y las sumas dan esto. Vamos a hacer la resta de 105 menos 42. Entonces, el papá de Diego pesará 63 kilogramos. Y lo podemos comprobar sumando para que nos dé eso. También lo podemos comprobar
de esta manera, multiplicándolo, y nos va a dar el mismo resultado. 2 por 63, 2 por 63 da 126, y 5 por, perdón, aquí diría el 105, que es el total. Y lo podemos comprobar así: 2 por 105 da 210, y 5 por 42 da 210. Listo, así lo podemos comprobar. Y este otro ejercicio que aparece en el libro Matemáticas dice: la razón entre el número de libros que ha leído Daniel y los que ha leído Felipe al cabo de 3 años es 3-5. Si entre ambos han leído 30 libros en los 3 años, ¿cuántos libros ha leído cada uno? Hacemos exactamente lo mismo. 30 entre 5 que da 6, ¿verdad? 6 por 5 da 30. Y este 6 lo vamos a multiplicar por 3. 6 por 3 da 18. 6 por 3 igual 18. Entonces, ya sabemos que uno leyó 18. ¿Cuál fue ese que leyó 18? La razón entre el número de libros que ha leído Daniel, es el primero, que es el consecuente, el ascendente, perdón, y los que ha leído Felipe, que es el consecuente, es 3-5. Entonces, ya sabemos que Daniel leyó 18 libros. Ahora, 30 menos 18, ¿cuánto es? 12. Entonces, Felipe leyó 12 libros. Así de sencillo. ¿Ok? Bueno, ya eso es todo. Espero que hayan entendido estos ejercicios. Y pues nada, mi recomendación para el día del examen es que estén muy tranquilos, que lean muy bien las preguntas 2-3 veces, las veces que sea necesaria. Analicen qué es la información que les están dando y qué es lo que les están pidiendo en la pregunta. Son dos cosas diferentes. La información versus la pregunta que nos están haciendo. Entonces, ojo con eso. Pues nada, les deseo lo mejor. Chao.